Hola, muy buenas a todos. Un saludo en especial a los suscriptores y sobre todo a los nuevos suscriptores que estamos creciendo despacito, pero todos los días alguien se suscribe y eso nos alegra y además lo mantenemos. Hoy por fin, después de meses, he quitado el spindler para tallar, cortar y demás y hemos instalado el láser. Ya lo he instalado porque es muy fácil y para ahorrar tiempo, porque encima con lo que me enrollo yo, me quedaría cuando le busco una solución buena, recoger los cables y que quede curioso, lo mostraré. Vale, quitamos el spindler, el motor este, y hemos puesto aquí la placa. No me gusta mucho, va con dos bridas, ¿vale? También le buscaré una solución para que quede más curioso, pero bueno, está bien sujeto, que es lo que importa. Y nada, la conexión es muy fácil. Lo que es del láser va a esta ubicación de aquí abajo, de 3 pines, y luego lo conectamos con la placa con estos, perdón, de 2 pines doble, porque va 2 y 2. Y luego, para conectarlo con la placa son estos 3 pines, aquí al rojo, al lado de los ejercetas, aquí iría el spindler, que lo he desmontado, ¿vale? Vamos, lo he desconectado, estaría aquí y ya estaría todo enganchado. Y ya está. Lo único que tenemos que hacer ahora sería encender la placa de siempre y el láser, ¿vale? Ahora lo haremos. Vamos a hacer unas pruebas. Yo ya he hecho algunas esta madrugada y mirad, si queréis primero os muestro lo que hemos hecho, lo que es capaz de hacer la maquinita esta, el láser. Es cogerle un poco el tranquillo, sobre todo la distancia del láser al material de trabajo, que yo después de hacer varias pruebas es el ancho de la regla esta, ¿vale? Que tiene aquí una madera más alta más el mártir. Hay que poner un mártir siempre para que no nos ensucie o nos rompa la mesa. Pero es esto, que viene a medir, ahora os lo digo exactamente, unos 3 centímetros y medio aproximadamente. Y luego, ahora lo veremos también, luego hay que enfocar, que es con la ruedecita esta, enfocamos el láser, ¿vale? Mirad, he probado diferentes materiales, goma eva con purpurina, y mirad cómo lo corta y cómo lo... Bueno, aquí es que lo dobla yo, que soy un poco manaza, pero mirad qué perfección. Luego, aquí no, yo es que no tengo paciencia, pero he puesto el nombre de Valeria, me quedaría quitar esto, pero es que ya os digo, que es que lo intento y es tan fino, lo he hecho tan pequeñín que yo creo que me llevaría, habría que quitar esto de aquí. Lo voy a intentar, pero me lo va a cargar. Ya me lo he cargado. Bueno, da igual. Luego hemos cortado cartulina lisa y mirad qué perfección, es que incluso pincha. Más goma eva, más cartulina, mirad qué pequeño. Y luego goma eva. Esto aquí no ha quedado definido porque no tenía, o bien no tenía, es que lo he hecho de madrugada y no me acuerdo. He hecho muchas pruebas, o no lo tenía bien distanciado el láser, o la velocidad, la potencia, etcétera. Y luego quería hacer el mismo nombre, aquí el de Valeria, en goma eva, y lo mismo, es que no me atrevo a quitarlo, pero mirad que queda perfecto, ¿vale? ¿Qué más? Luego he hecho la estrellita esta, en esto de aquí que es súper fino, creo que eran 6 milímetros. Entonces he puesto una estrella, le he dado 3 veces al botón de la derecha, que creo que lo tenía medio centímetro, y lo hace perfectamente. Para un perfil pequeño lo podéis adornar. Y luego he hecho unos cuantos logotipos, estos han sido los primeros, ¿veis? Aquí lo he quemado. Ahora os diré un truco para estas quemaduras. Un coche, el logotipo de Ferrari, aquí no me ha marcado la F de aquí, y también salen manchas, y el de Coca-Cola. Pero luego tenía otro por aquí. ¿Ves? Aquí ya le he cogido mejor la medida.
Y bueno, esto obviarlo y mirar qué bien. Y sin el truco este que os voy a decir ahora. Vale, lógicamente cuanto más grande sea el diseño, pues más fácil va a ser de grabar o cortar para la máquina. ¿Vale? Sobre todo el tema de grabar. Y luego tenéis que tener mucho cuidado. Aquí estaba haciendo un Fórmula 1 y lo he parado porque se quemaba la madera. Bueno, no me enrollo más. Voy a hacer una pausa, recojo todo esto y ahora os explico. Venga, hasta ahora. Vale, pues vamos a empezar. Abrimos el programa Láser GRBL. He de decir que este cabezal de láser es de 5,5 vatios, ¿vale? Que no es muy grande, es pequeñín, los hay de hasta 15 por ahí, así para estas máquinas. Pero bueno, con las pruebas que hemos hecho, bien. Vale, si no la conectamos, pues difícilmente. Conectamos la maquinita. Ahora aquí al ordenador. Vale. Las gafas cerca. Vale, encendemos la placa, encendemos el láser. Vale, y ahora nos quedaría, dice, bueno, ya está encendido y no se enciende. Nos quedaría darle aquí a conectar. Le damos a conectar. Os tiene que salir esto, que es GRBL 1.1. Y eso quiere decir que ya está conectado. Yo tengo la versión del programa 3.8.6. Vale. Os va a venir con tres botones. Si aquí le dais al botón derecho, os podéis importar botones, ¿vale? Dentro del mismo programa o la página web, ahí os vienen. Yo me he puesto, por ejemplo, pues para enfocar, que es este de aquí, le doy. Y esto para enfocar no es el láser, es prácticamente, ¿veis? Os tiene que salir un puntito así. Porque si yo, por ejemplo, imaginaros que esto lo subo más, vamos a subirlo, ¿veis el punto como se empieza a difuminar y se hace más grande? Así que no. Tiene que estar a una distancia, ya os digo, más o menos como las reglas, tenéis que tomar medidas. Vamos a bajarlo otra vez. Fijaros en el punto, ya veréis cómo se va, según lo voy bajando, o lo voy acercando al material, cada vez está más definido, hasta que ya queda muy pequeñito y brillante. Ahí estaría casi perfecto. Incluso lo puedo bajar un poco más. Un poquito más. Vale, el láser va con dos ejes, el X y el Y. En las opciones del programa tienes para, si tenéis el eje Z, pues lo podéis activar. Yo lo he activado porque es bueno para no estar subiendo y bajando el láser. Pues lo pongo ya aquí y lo que hago es bajar el eje Z. Un poquito más. Ahí ya está rozando esta, ¿lo veis? Vale, pues ahí estaría bien. Luego me he puesto aquí otro botón que es para... esto es para autoenfocar, lo voy a apagar. Y este de aquí lo apretamos y es el láser. ¿Ves? Aprieto, pum. Si lo dejo, se queda. Y vemos que está bien definido y demás. Si no estuviese bien definido, ya os digo, con esto también lo podéis autoenfocar, ¿vale? De hecho, si yo cojo aquí este,
Venga, pues vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, vamos a empezar con lo más sencillo. A ver si tengo un trozo de cartulina. Y tanto que un trozo, porque los hemos usado para la otra máquina de... Es que no tenemos más. No tenemos cartulina, bebé. Bueno, pero da igual, para hacer una prueba. Lo ponemos aquí, si está bien asentado, si no, pues le podéis poner un poquito de cinta de carrocero, ¿vale? Y lo ponéis bien y ya está. Venga, pues vamos a coger, por ejemplo, venga, vamos a coger la estrella, que es pequeñito, que lo tenía en descargas, estrella, vale. Esto lo vamos a grabar con... aquí podemos jugar con la escala de grises, si lo queremos línea a línea, y con esto jugaríais, y veis cómo se va definiendo más o menos el fondo. A mí me gusta el vectorial, por ejemplo, para estos dibujos con el vectorial. Luego podéis jugar con esto, hay unos valores, si lo marcáis, prácticamente no cambia porque es una simple estrella. Le damos a siguiente y aquí tenéis varias opciones. O lo podéis modificar vosotros tal cual, o si os vais aquí os sale el material. Tenéis que decirle qué tipo de láser tenéis. Yo le he puesto el de 5.5 vatios. Playwood es el contrachapado, que no, así que tengo que buscar cartón color oscuro. Bueno, y ya os da unos valores predefinidos. Solamente esto, como es tan finito, no nos deja ni darle el grosor ni nada. Solamente nos va a cortar, no va a quemar ni nada. Aplicamos una pasada a potencia al 100% y la velocidad a 1200 milímetros minuto. Aplicamos y ahora aquí lo podemos escalar en tamaño. Vamos a decirle que lo queremos 30 y directamente ya la altura nos la da por 16. Crear. Vale, ahora nos queda definir el punto cero, este de aquí. Entonces vamos a decir que lo echamos para acá, incluso en diagonal. Ahí es el punto, como se va moviendo. No más. Vale, ahí está ya casi en la esquina. Lo bajo. Me he pasado. Vale, la velocidad es esto de la izquierda, ¿vale? Con el que movemos el láser. Y estos son los pasos. Aquí estaría a 10, que es 1 centímetro. Lo voy a subir ahora medio centímetro, 5 milímetros. Ahí quedaría un poquito más. Pues ahora lo pongo paso 2 milímetros. Y ahí, si lo apreciáis, pues está ahí prácticamente. Vale. Definimos el punto cero y le damos aquí, que es como un mapa de la Tierra, el globo terráqueo. Pues le damos aquí, ya está definido. Entonces va a empezar aquí, se va a ir 1 centímetro a la derecha, se pone aquí un 10 y nos va a hacer el dibujo, va a empezar por aquí. ¿Qué más os puedo decir? Aquí el alto que va a ser 16 milímetros, 1,5 centímetros, un poquito más, y aquí todo este cuadrado, ¿vale? Y aquí pone 22,7. Vale, pues vamos a ordenarlo, le damos aquí al play, me pongo las gafas, tú, vale, lo mires, vosotros podéis ver que a través del ordenador no pasa nada, y nos vamos. Dice que va a tardar aproximadamente 13 segundos. Para que corte o grabe bien, el puntito tiene que estar muy definido, muy brillante. Vale, ya nos podemos quitar las gafas y vamos a ver qué tal la ha hecho. Mirad, es que no tengo ni que tocar la estrella. La ha cortado perfectamente y ya marca la madera. ¿Qué quiere decir eso? Podríamos probar
podríamos probar a subirle la velocidad, que lo haga más rápido, para que no le dé tiempo a quemar la madera, o bajarle la potencia, o ambas cosas. Vale. Podría hacer otro dibujo, pero vamos a ir con otros materiales que es interesante, ¿no? Aquí tengo otro trocito. No, este trocito se va a ir a la basura porque aquí está de la máquina de vale. Este no me vale. Pero tengo aquí, no pasa nada, porque de este sí que tengo más. Vale, pues entonces voy a recortarlo un poco porque está un poco doblado y así nos va a facilitar el trabajo. Cogemos este trozo, lo ponemos aquí o boca abajo. Yo prefiero boca abajo, que empiece con la goma y la purpurina. Venga, este que es un poquito más grande lo podemos hacer más grande. Entonces le damos a abrir archivo. Si lo quisiéramos igual, marcaríamos de nuevo el punto 0 y ya está. Le vuelvo a dar a estrella. Abrir. Esto tal cual, siguiente. Y esto, como es goma eva, aquí en inglés esto viene, aunque esté en español hay cosas que vienen en inglés. Y yo creo que aquí la goma eva, acrílico, anodises de aluminio, nada. Creo que aquí la goma eva no viene, entonces lo vamos a hacer un poco a ojo. Cancelamos. Como es algo muy endeble y con el calor lo va a fundir prácticamente, vamos a darle una velocidad de 3000. Vamos a decirle que la potencia máxima sea, vamos a probar 500 y lo vamos a hacer un poco más grande. Vamos a hacerlo 80, 8 centímetros por 45. Vale. Crear. Ponemos el para enfocar y así sabemos dónde estamos. ¿8 centímetros le he dado, no? No me acuerdo. ¿Esto mide 8 centímetros? Sí, ¿no? 9. Pues entonces me voy a ajustar bien a la esquina. Y como este sí está levantado, pues nos va a hacer falta un poquito de cinta de carrocero, celo o lo que sea. Vamos a situar el punto 0. Ahí. Le decimos que el punto 0 es este y espero que me entre, porque a lo mejor ahora también me he comido con la cinta un poquito de goma. Nos ponemos las gafas y vámonos. Pues perfecto también. Perfecto, no sé yo. Sí. Y a lo mejor le tenía que haber dado un poquito de potencia, pero no. Un poquito más a lo mejor para que hubiese quedado mejor definido. Ha quedado muy bien. Pero por ejemplo aquí, no sé si lo podéis apreciar, es muy poquito, ¿vale? Los bordes parece como que le hace falta ahí un poquito más, pero vamos, ha quedado, si un poquito menos de potencia hubiese quedado mejor definido. Vale, goma eva, cartulina, ¿qué más? Vámonos ahora
¿Qué más tenemos por aquí? Mira, contrachapado. Tenemos este contrachapado que es de 3,15 milímetros. De 3 milímetros prácticamente. Vale. Voy a pegar un poquito porque baila y lo voy a pegar todo aquí y a la cama, así que quede todo hecho un bloque. Ahora sí. Vale, vamos a hacer un grabado. Nos vamos aquí en Taller Fuerza Creativa, la CNC, el programa de láser, y tenemos unos ejemplos. Vamos a hacer este juego de... No, había uno que me gustaba, este logotipo está chulo. Vale, lo tenemos en vectorial. Aquí tenemos la vista previa, aquí la original. Vemos que está bastante bien. No hace falta tocar ningún parámetro de aquí. Y ahora sí, aquí sí le podemos decir, porque está el material este, que es el plywood o wood, o yo que sé. Y aquí tenemos la opción de cortar o engrave será, ¿no? Grabar, vamos. Cortar o grabar. Vamos a decirle que queremos hacer un grabado. Si quisiéramos cortar, sí le importa. Y aquí le voy a cortar y sí le importa el grosor. Tenemos 1 centímetro, 1,5 milímetros y hasta 3. Pero yo creo que puede cortar incluso un poquito más. Bueno, vamos a decirle que queremos grabado. Y nos dice que va a usar el 80% de la potencia, velocidad 3000 milímetros por minuto, y va a hacer una pasada. Aplicamos y nos da una medida de 80 por 80, 8 centímetros por 8. Un poquito más pequeño, 60 por 60. Crear. Nos ponemos las gafas. No. Primero hay que poner el punto cero, que no se nos olvide. Vale, lo tenemos aquí. Se va a comer la... ¿Esto cuánto sube? 1 milímetro, 1 centímetro, no, un poquito más para arriba para asegurar. Ahí, venga, vale. Quitamos el puntero y ahora sí. Le decimos que este es el punto cero y le damos al play. Vámonos. Vale, lo que os comentaba. Lo primero es todo hacerlo en un sitio bien ventilado, abrir bien la ventana, porque ya veis que se forma un poco de humo y no es un poco agradable, la verdad, no es nada agradable. A ver, aquí veis, no lo he hecho mal. Yo esta madrugada había hecho uno. ¿Dónde está? A ver un momentito. Bueno, pues no lo encuentro. ¿Dónde está? A ver. Ah, vale, está aquí. Mirad. Ha quedado mejor definido aquí. Aquí le falta un poquito, a lo mejor potencia. ¿Y veis estas manchas que os digo de quemado?
Vale, pues vamos a hacer una prueba. No voy a tocar ningún parámetro, lo vamos a volver a repetir. Pásame el rollo de ancho de celo, ¿vale? Vamos a repetir el mismo grabado, a ver si es verdad que todavía... Y lo comprobamos, ese truco que os decía al principio, que es poniendo un poco, no, como celo transparente. A ver el otro, este. Vale, este transparente, mejor este, yo creo. En esto me ponemos, quítamelo por favor. Mientras tanto voy a preparar esto, lo volvemos a poner. Marcamos el punto cero aquí, para que empiece aquí. Oh, ya se me ha perdido. ¿Dónde está esto? Vale. Me he pasado. Venga, ahí valdría. Y ahora vamos a repetir, decimos que es el punto cero este, que no se nos olvide. Vale. Ya estamos preparados. Y vamos a hacer el tema este que os digo. Cortamos un poquito. Sí se nota, ¿eh? Vamos aquí, retiramos el celo. Y mirad. No lo acerques, luego ya lo acerco yo con él. Aquí podéis apreciar la diferencia. Sin la cinta transparente con la cinta transparente. Y aún así se podría ajustar más. Ya os digo, con el enfoque, la velocidad, la potencia. Vale. Vamos a hacer ahora un corte. Y vamos a hacer un corte por algo sencillo. Vamos a poner el cacharro este, la cinta. Ya le dimos el punto cero, pues al play. Gafas. Pues nos ha achicharrado la madera. Tal vez menos potencia y más deprisa, porque... Y encima no lo ha traspasado. Joder. No. Vamos a hacer otra prueba. Ya está. Lo deja igual, le he ampliado la velocidad para que no queme tanto. Bueno, de velocidad 100, velocidad 200, mucho mejor. Y nos sigue pasando lo mismo. Vale. A ver. Quiero ver la profundidad. Todavía le queda, ¿eh? Vale, he puesto para que pueda respirar, porque no sé en qué web vi que la propia
carbonilla que se va creando aquí dificulta el paso del láser. Entonces, para que respire un poquito mejor, y así veo también si atraviesa estos 3 milímetros en una pasada en 2 o en 3, a lo mejor hay que hacer una pasada más. Lo voy a dejar igual, con los mismos valores. Velocidad 200 a toda la potencia. Marcamos el punto cero, un poquito más arriba. Vale, ahí por ejemplo, le damos al play y gafas. Vamos a ver. Está casi, veo por debajo que así está atravesando. Casi está atravesando el panel, porque ya se ve un poquito de luz entre el mártir y el contrachapado. Entonces en la segunda pasada yo creo que sí lo va a atravesar. Es que no he hecho nada más, no he cambiado ningún valor. Lo único que ha hecho ha sido que no esté pegado al mártir, sino que le he dejado una capa de aire. En algunos sitios sí atraviesa lo que es el láser y en otros se ve mucha luz que no la atraviesa. Entonces yo creo que va a hacer falta presión o una tercera pasada. Vamos a verlo. ¿Veis lo que os digo? Esto de aquí es cuando voy a pasar el láser por aquí. Y en algunos sitios no. Bueno. No hace ni el amago. Vamos a probar a darle otra pasada. Bueno, lo ponemos ahí mismo. Un poquito más. Marcamos el punto cero. Y le voy a decir que quiero 3 pasadas aquí. Gafas. Vale. Lo voy a parar porque yo creo que ahora sí. Abortar, sí. Vale. Al decirle que quería 3 pasadas, realmente lo que está haciendo es 6. Porque ya viene predefinido que eran 2 pasadas porque queríamos cortar el contrachapado. Ya tenía predefinido 2 pasadas. Si le digo que quiero 3, 3 por 2, 6. Y mirad, ya estaba viendo el láser por debajo y se ha marcado aquí, en el mártir. Siempre poner un mártir. Que esta no es, digo, joder. Ahora sí. Mirad. 3 milímetros. Y perfecto. Vale, luego habría que rasparlo para quitar la carbonilla con un pincel. Con una brocha o con unos cepillos. Nosotros tenemos aquí 2, uno así digamos de fibra de plástico, ¿vale? ¿Ves? Ahí va saliendo todo. Y luego si fuese un material más grueso tal, pues le podéis dar con uno de esto de alambre. ¿Ves? Y quita toda la carbonilla perfectamente. Ahí lo veis. ¿Vale?
Cortar sí corta. Estos son 3 milímetros, 1, y haciendo varias pasadas y más podríamos cortar mayor grosor. Vale, ¿qué más? Bueno, voy a hacer una pausa que me voy a tomar un café y voy a ver qué más materiales tenemos por ahí y hacemos una prueba, que para eso es el vídeo. Hasta ahora. Vale, hemos localizado 3 materiales más. Tenemos aquí metacrilato de 3 milímetros. Hay que reseñar que por lo visto, todavía no lo he comprobado, nunca ni he cortado ni grabado en metacrilato, pero por lo visto los colores, cuanto más oscuros, incluso el negro, por lo visto lo hace mucho mejor. El láser trabaja o penetra mejor. Vale, tenemos el acrílico, tenemos aluminio, haremos aquí una estrellita, vamos a intentarlo. Tampoco lo he probado y esto tampoco. Esto es... ¿cómo se llamaba esto? Felpa. ¿Cómo? Felpa. Felpa. Entonces, además es muy fino. Me imagino que será una pasada muy rápida, a poca potencia. Tampoco lo hemos probado. Venga, vamos a empezar con ello. Lo ponemos aquí. Me voy a cortar un trocito. Vamos a hacer algo pequeñito. Vale. Y vamos a ponerlo ahí. Y vamos a hacer, venga, la estrella. Archivo. Abrir. Estrella. Siguiente. Y no sé si venía aquí algo de tela. Cotton. Cotton es algodón, ¿no? Sí. Porque los demás son metales, maderas, plásticos, aluminio. A ver qué nos dice. Al 100%, velocidad 1200, una pasada. Y lo va a cortar. Venga, vamos a hacerle caso. Vamos a decirle que queremos unas dimensiones pequeñitas, 30 por 16. Encendemos el láser. Gafas. ¿Vale? Punto cero. Pasada. Y gafas. Vamos a ver qué hace. Claro, corta con mucha facilidad. Yo creo que incluso se le podría dar. No sé por qué ha hecho 2 pasadas. Bueno, aquí lo veis. Qué bonito. Vale. Creo que con mayor velocidad mejor. Vamos a probar el aluminio. Lo que pasa es que si lo pongo así hace cuña. No, lo tengo que pegar aquí, así. Que se sostenga. Un momentito. No tengo mucha esperanza en que nos grabe. La opción que viene aquí va a coger esos valores. Pone aluminio anodizado, que por lo visto es una capa electroquímica que protege el aluminio. Esto no sé si es anodizado o qué. Así que volvemos a elegir la estrella. Abrir. Siguiente. Y nos vamos a... Anodized Aluminium. Aquí está. Grabar. Velocidad, potencia al 100%. Velocidad rápida. 3000 milímetros minuto. Una pasada. Aplicar. 30 milímetros. Vamos para allá. Punto cero. Perdón.
a ponerlo aquí. Ahí estaría. Ahí está el punto cero. Vámonos. Gafas. Creo que no está haciendo absolutamente nada. A ver. No lo he hecho ni cosquillas. Vamos a hacerlo con unos parámetros nuestros. A ver. Estrella. No sé para qué me pongo la gafa, que veo más raro así. Siguiente. Vamos a bajar la velocidad a 700. Potencia 1000. Vale. Crear. Y vamos a decir 2 pasadas, a ver. El punto cero ya está definido de antes, así que vámonos. Hay un poquito. Es que la cámara no lo va a apreciar, pero aquí se ve las dos líneas estas. Se ve muy poquito. Nada. Potencia 100. Perdona, al 1000. Mandar y le vamos a dar 2 pasadas. Punto cero. Vamos a ver. Ahora sí lo está marcando. Vale. Marcar si lo marca. Ahora la marca perfectamente, incluso con una pasada. Vamos a intentar cortarlo. Yo qué sé. Venga, punto cero. Ahí. Y punto cero. Aquí le voy a dar potencia 1,20. Bajo un poquito la velocidad al 80. Al 70. Y le vamos a dar de momento 5 pasadas. Con 5 pasadas, más potencia, menos velocidad, pero todavía le queda, ¿eh? Entonces, lo marca igual que lo otro, con muchas menos pasadas y más velocidad, pero cortar todavía no. Son 3 milímetros, un poco grueso. Pero bueno, para que no se alargue mucho más el vídeo, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Era enseñaros un poquito los diferentes materiales y cómo se puede ir jugando para encontrar los valores que mejor nos convengan para lo que queramos hacer, o cortar o grabar. Ya investigaré sobre esto, el aluminio y otros materiales, así me hago con más material y os lo enseño.
Y os enseñaré también el vídeo, haremos un vídeo especial de cómo manejar el programa este, que todavía no lo tengo ni al 70%. Y esto solamente es para mandar los trabajos a la máquina, porque ya veis que no se puede modificar mucho más, solamente los parámetros, agrandar y poco más. Y reducir. Y yo suelo trabajar para diseñar con el Inkscape. Inkscape. Bueno, el programa este. Que también me toca hacer con él para hacer varios diseños, llaveros, etcétera. Así que eso lo haremos en otro vídeo un poquito más adelante. Si tenéis dudas, preguntarnos, investigaremos porque de momento estamos aprendiendo. O si tenéis algo que decirnos, porque esto es para aprender juntos, pues os lo agradecemos. Alguna sugerencia para el metacrilato para llegar a cortar y el aluminio para grabar, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a todos y un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo. No me enrollo más. Y adiós.